Ignacio Guarino, sobre estos temas económicos en esta coyuntura donde el gobierno de Venezuela, a través de los organismos de seguridad, bueno, ha dado un golpe a esas páginas, a todas estas plataformas que venían fijando un tipo de cambio paralelo, y son plataformas que, como mencionamos antes de ir a la pausa, bueno, no se conocen muy bien, no se tiene muy claro cuál es el criterio para la determinación de un precio. Estamos hablando de páginas que a las 9 de la mañana te podían decir que el dólar valía 120 y a la 1 de la tarde te pueden decir que el dólar valía 130. Y no sabemos qué pasó de 9 a 1 de la tarde para que el dólar suba Sí, 5%. no habló el presidente, no habló la vicepresidenta, nadie dijo nada que moviera el mercado. Ahí es donde tú ves que sí hay unos componentes, y vamos a hacer felices a muchos de los que nos están escuchando y viendo, hay un componente altamente especulativo. Pero no es menos cierto que no sabemos cómo es el proceso de formación de precios. Y el proceso de formación de precios, nos guste o no, seas capitalista, seas liberal, seas socialista, seas comunista, es oferta y demanda, y eso nadie lo cambia. Y la oferta y la demanda se forman con base en las emociones, con base en las expectativas. Si todos los días a mí me están diciendo la inflación está subiendo, voy para el mercado y veo cómo están subiendo los precios, porque han venido subiendo los precios de manera sostenida en bolívares y también en dólares en los últimos meses. Tú preguntabas antes de irnos al corte, 67% se dice en este momento, casi 70%, que es el porcentaje del mix entre bolívares y dólares a favor del bolívar. Por supuesto, pero es que tiene que ser así. Si los precios del petróleo se reducen, si las sanciones se incrementan en Venezuela, no se puede comercializar el petróleo. ¿Cuál es el resultado de la ecuación? Hay menos dólares porque se vende menos petróleo. Claro. No tenemos la política monetaria del dólar, gracias a Dios, pero tenemos la del bolívar. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo Nacional? Me cayó la locha, por eso este loquito me mandó a leer la página del Banco Central de Venezuela. Se incrementa la liquidez monetaria. Si se incrementa la liquidez monetaria y no está machada con la oferta de bienes y servicios, hay inflación. Cónchole, pero entonces la economía es un poquito más fácil que lo que la gente piensa. No es tan difícil, señores, es un tema elemental de lógica. En Venezuela yo creo que nos hemos convertido en políticos o antipolíticos y en economistas sinceros. Yo soy licenciado en Administración de Empresas. Si los economistas se ponen bravos, que a veces pasa, porque me equivoco, me dicen. Entonces, tú me estabas diciendo algo en el corte. Es decir, que volvimos a esa época donde el gobierno está con la práctica de la emisión de dinero sin respaldo, porque cuando hubo un aumento de sueldo, varios economistas dijeron, bueno, el gobierno ha mantenido su disciplina de no emitir aumentos que no sean sustentables en el tiempo, porque no tienen la capacidad de asumirlos sin prender la máquina, pues. Mira, tú sabes que cuando nos ponemos a investigar un poquito, por ahí traje un libro de política macroeconómica, estabilización económica, por ende monetaria y cambiaria en América Latina en los años 90. Y una de las cosas que leía es que cuando tú tienes esta especie, el régimen cambiario que existe en Venezuela, que es de alguna manera como que flotante pero dentro de bandas, o anclas a un tipo de cambio más o menos fijo, lo que vimos en una parte importante del año pasado, eso te obliga a tener una disciplina fiscal importante. Es decir, no puedes gastar más de lo que te ingresa. Claro. Y eso lo vimos el año pasado en julio, cuando decían, caramba, hay elecciones presidenciales, pero el dinero no se va en la calle. Y nosotros teníamos ese anecdotario en Venezuela. Una expectativa en mayo de un aumento de campaña. Claro, pero entonces cuando ya tú ves que no tienes la cantidad de dólares suficiente, que no te funcionó en su momento subir el salario, porque no tenías ese dinero, como dicen muchos, el dinero inorgánico era el que circulaba en el sistema. Entonces fíjate que hay cosas que uno debe ir analizando. El presidente hace cuestión de 2 meses, cuando sacó el lingote de oro allá en la CBG, que se iban a comenzar, y se pasaron, según él, a la reserva, y los medios públicos y los medios oficiales dicen que así fue, que se pasaron esos lingotes de oro a la reserva monetaria del país. Bueno, si tú quieres seguir imprimiendo y que eso no te desate una espiral inflacionaria, tienes que fortalecer las reservas. Estamos en este momento, nosotros podemos hacerlo. Venezuela históricamente, y esto siempre lo repito, pero es porque no ha cambiado, nuestra economía está sujeta a 2 commodities, el petróleo por el ingreso petrolero y nuestras principales reservas porque están en oro. Cuando uno sube, el otro baja, una relación inversamente proporcional. Ayer yo escuchaba con atención, siempre lo hago, a la ciudadana vicepresidenta, y dijo en un foro importante que se dio en Venezuela, un Congreso Mundial del Retailer, que se ha tendido a diversificar la economía en Venezuela, el modelo económico. Sí, eso está muy bien, pero es que un modelo económico tú no lo diversificas en 5 o 6 años, y menos cuando tú eres un país con petróleo. Petrolero, ya me queda la duda, porque ¿cuánto tiene que ser la inversión para que el país produzca de manera importante o en los niveles que necesita, no solo nuestra economía, sino que nos pueden demandar fuera, y para lo que estaba preparado en su momento Venezuela? Claro. Ayer yo escuchaba a un experto petrolero venezolano que decía que si de aquí a final de año no hay un acuerdo sobre en tanto y en cuanto las sanciones hacia Venezuela, y que Venezuela
pueda recibir inversión para la industria petrolera, se puede dar incluso un gran apagón mundial por el consumo de energía que está haciendo la inteligencia artificial, más los carros eléctricos, más el incremento incuestionable e imparable de lo que es el consumo de energía, pues puede haber un gran apagón mundial. Entonces, Venezuela tiene unos recursos energéticos petroleros importantísimos, pero para sacarlo hay que tener inversión, y para que haya inversión, ¿cómo es el tema de las sanciones? Y algo vital. Uno de nuestros camarógrafos, antes de entrar, me decía, oye, en Argentina está pasando tal cosa. Milei, el cual no me gusta, por supuesto, para que quede claro. Pero tú vas a Argentina y ya levantaron el cepo cambiario. Sí, pero es que en Argentina acaba de recibir y firmar unos recursos importantes, un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Venezuela no tiene acceso a financiamiento internacional. ¿Por qué? Porque la deuda no se ha renegociado. ¿Por qué? Porque estamos sancionados. ¿Renegociado o reestructurado? Ese tema, más allá de la diatriba y la retórica del discurso que estamos sancionados, más de 900 tantas sanciones, ¿qué vamos a hacer con la deuda venezolana? ¿Cuándo, cómo y dónde vamos? El gran problema también es que el mundo, bueno, los Estados Unidos eligieron un presidente, pero nos heredaron un emperador al resto del mundo. Anoche sale una orden ejecutiva de que los venezolanos no pueden visitar Estados Unidos. Yo no iré a conocer a Mickey porque nunca he ido. Pero, ¿y ahora cómo iremos a conocer a Mickey? Por los próximos 4 años no se puede. Por lo menos por los próximos 4 años, si es que no decide darle otra patada a la mesa y reelegirse. Entonces, con ese tema también, ¿cómo vamos a hacerse? ¿Hay negociación? ¿No hay negociación? Yo creo que hay que ponerle mucha seriedad. Gracias a Dios, después del 27 de julio pasaremos 4 años sin elecciones de primer grado. Veremos las consultas populares y todo este tema de la nueva democracia venezolana, pero teóricamente no hay elecciones a cargos públicos. Por lo tanto, el Ejecutivo Nacional, ya sin tanto cálculo político, puede dedicarse en profundidad y debe dedicarse al tema económico. En Venezuela ya tú lo escuchas en cualquier lado, Carlos, y lo pueden haber escuchado todos ustedes, los camarógrafos, etcétera, que algunos están hablando por el microfonito. Ya a la gente no le importa quién gobierne. Ya lo que nosotros queremos y necesitamos es que la economía se encamine en Venezuela. La gente entiende un poco lo que está ocurriendo, pero ¿qué recomendación se le puede dar a ese emprendedor, a ese trabajador frente a todo esto y a esos comerciantes? Porque al final estamos en una coyuntura donde el comerciante no quiere perder, pero el usuario no tiene tampoco la capacidad de... El comerciante no está para perder, no es una ONG. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa. José Ignacio Guarino con nosotros en estudio.